buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El juez Felipe Córdoba negó la revocatoria de la prisión preventiva pedido por el abogado del contralor Pablo Celi. En consecuencia, las medidas cautelares que solicitaba su defensa no podrán ejecutarse. Misma resolución tuvo Augusto Briones y de otra parte se dictó la orden de prisión preventiva para Roy C. y Pedro S. Esto dentro del caso conocido como Las Torres. Esa es la decisión del señor juez, la cual la veo realmente muy floja en argumentos, especialmente en el caso de Pablo Celi, porque básicamente se refirió a que la única manera de desvirtuar los elementos es de que el doctor Luis Miño diga de que es mentira lo que le ha dicho. Eso es lo que dijo en concreto. Y eso obviamente no es una técnica jurídica de resolver una revocatoria. Jurídicamente no existen los elementos para que esté detenido. Se han desvirtuado los que sirvieron de base al juez para que ordene. Pero el juez emitió un criterio jurídico que realmente me dejó muy sorprendido. Esperamos que en la audiencia de juicio, donde que sí hay que probar los hechos, las cosas van a variar totalmente. La fiscal Diana Salazar reveló la existencia de chats que demostrarían un entramado de corrupción en la Contraloría General del Estado. Las conversaciones abordan desvanecimiento de glosas e incluso destitución de funcionarios. También señaló que avanzan las investigaciones en el caso INA Papers. En una entrevista virtual a Diario El Comercio, que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, hizo importantes revelaciones. Primero se refirió al contralor Pablo Celi, detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado del presunto delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Las Torres. Salazar dice tener en su poder nuevas evidencias que involucrarían más en el caso a Celi. Existen chats en los cuales se llega a establecer la forma como se disponía desde el Contralor General del Estado a sus subalternos para que desvanezcan, favorezcan, cambien o destituyan a funcionarios. Por su parte, la defensa de Celi argumenta que en lo que tiene que ver con el desvanecimiento de la glosa a la empresa No Limit, no existen pruebas que lo incriminen. Hemos probado, en primer lugar, que no se ha desvirtuado esa versión y en segundo lugar, que más bien varios funcionarios acataban las órdenes y disposiciones que se impartían desde la propia Contraloría, sin estar presente, porque otro de los elementos que ellos indican es que no se encontraba de cuerpo presente para decirle en ese momento. Pero no es lo único que le preocupa a la fiscal. Ella alertó del posible riesgo que existiría en el caso de que Celi deje la cárcel. Y lo que va a significar es que mucha evidencia que aún seguimos nosotros explotando, obteniendo y solicitando, se pueda ver quizá alterada o sea destruida. Otro de los temas que se abordaron fueron las investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades a empresas offshore y al círculo cercano del expresidente de la República, Lenín Moreno, en el denominado caso INA Papers. Recibimos en las últimas semanas información muy importante y lo que nos ha permitido es ver como un amplio esquema y de cómo se ha manejado este tema. Va más allá de solamente INA. Estamos solicitando a Panamá una ampliación a la asistencia penal internacional a fin de que nos complete la información. Y al recalcar que la investigación va más allá, la fiscal dijo que además hay personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, incluso las fiscalizadoras. Es por ello que en este momento se encuentran realizando un análisis integral. Informó Marilyn Jaramillo. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó exhortar al subcontralor general Pablo Celi a que renuncie a su cargo debido a su situación jurídica. El organismo buscó realizar el mismo llamado al defensor del pueblo, Freddy Carrión, pero el Pleno resolvió solicitar un informe jurídico para pronunciarse. Las polémicas no faltaron en la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el orden del día, los consejeros buscaban que se apruebe el reglamento para designar un nuevo contralor, pero la moción no prosperó debido a que la comisión técnica encargada de preparar dicho documento no ha presentado el mismo. Yo le pedí al coordinador de la comisión que me presente las observaciones. Y desde la semana pasada no se han presentado. Situación que generó la reacción de varios consejeros, quienes reprocharon la falta de celeridad de los funcionarios. El coordinador de asesoría jurídica, el doctor Freddy Viejot, se tomó del 5 de mayo al 31 de mayo para ejecutar la resolución
que este pleno aprobó. Lo cual, señora presidenta, usted tiene que sancionar a su coordinador jurídico. Ante la situación, el consejero Francisco Bravo mocionó que el pleno exhorte al subcontralor Pablo Celi para que renuncie de su puesto y así reformar el rumbo de uno de los organismos más importantes del Estado. Propuesta que fue aprobada con 6 votos a favor y 1 ausencia. Instar que el señor Contralor Pablo Celi dé un paso al costado de la Contraloría General del Estado. Mismo panorama se intentó acordar en contra del titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión. Pero aquí las discrepancias entre consejeros y hasta con el mismo secretario del Consejo, a quien advirtieron que estaría tomando otras atribuciones, al aceptar una moción que no estaba en el orden del día, prevalecieron más. Ocupe su lugar y permítanos a los consejeros hablar como es en el uso de nuestros derechos. El pleno es para resolver entre los consejeros. Usted, señor secretario, tiene la facultad de tomar la votación, pero no interrumpir a los consejeros. Al final de la sesión, el Pleno aprobó solicitar un informe jurídico sobre la situación actual de la Defensoría del Pueblo y su titular para poder emitir un pronunciamiento alguno sobre el defensor Carrión, informó Mauricio Sánchez. El presidente Guillermo Lasso se encuentra estable y recuperándose de una cirugía realizada la mañana de este miércoles en los Estados Unidos. La intervención consistió en eliminar un quiste en el área lumbar que le permitirá mejorar su movilidad. La operación a la que se sometió el presidente Guillermo Lasso este miércoles en los Estados Unidos, tras varias horas, finalizó con éxito. Así es, el jefe de Estado abandonó entonces el quirófano del Jackson Memorial Hospital en Miami. La Secretaría General de Comunicación señaló que fue una cirugía de mediana complejidad y poco invasiva en la zona lumbar. Y reiteraron que en las próximas horas el jefe de Estado permanecerá en observación médica en el posoperatorio según lo establecido en los protocolos. Es previsible que con la cirugía y con rehabilitación física, el presidente mejore así su movilidad y logre dejar el bastón. La intervención consistió en eliminar un quiste en el área lumbar, provocada por una mala práctica médica hace varios años. El mayor de sus hijos agradeció por los mensajes de apoyo a través de su cuenta de Twitter. Lasso permanecerá aún en los Estados Unidos y se espera que retome funciones el próximo 30 de junio. Informó Marilyn Jaramillo. En la Panamericana Sur, en el sector conocido como la antigua aduana, un siniestro de tránsito dejó 2 personas fallecidas. Por la fuerza del impacto, un automóvil quedó partido en 2 y reducido a chatarra. Cuando la claridad estaba por llegar al nuevo día, se le adelantó un terrible accidente de tránsito. Un auto negro que circulaba en sentido Machachiquito, cuyo conductor aparentemente intentó girar a la izquierda, fue embestido por un camión, arrastrándolo por varios metros. Producto del brutal impacto, el vehículo pequeño quedó partido en 2. No ha habido el chofer, pero los 2 ocupantes del automóvil están muertos. El motor quedó en un lado, mientras la cabina en otro. En el interior, 2 ocupantes cuyos cuerpos estaban destrozados por la fuerza del impacto. El estruendo fue tan fuerte que los trabajadores de los restaurantes que quedan en el sector salieron a ver y observaron una escena escalofriante. Atrapados con los hierros del automóvil, de lo que quedó del automóvil, y el motor se encontraba a unos 30 metros aproximadamente en la misma calzada. Al parecer, los 2 ocupantes murieron de contagio, mientras el camión quedó virado. Él o los ocupantes desaparecieron. Transportaba productos lácteos. A la escena llegaron rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Mejía, quienes trabajaron por cerca de 1 hora para poder sacar los 2 cadáveres de sexo masculino. Se procede a realizar labores de extricación para extraer los cadáveres de los 2 ocupantes del automóvil. Las investigaciones intentarán encontrar a quien manejaba el pesado vehículo. Peritos del SEAD realizaron mediciones y levantaron evidencias para determinar qué pasó en la Panamericana Sur, donde un auto prácticamente fue guillotinado. Lamentablemente el automóvil se dividió en 2 partes producto del accidente, del impacto, y había restos del vehículo desplazados más o menos en un radio de 30 metros. Solo se sabe que en ese punto los vehículos imprimen grandes velocidades en ambos sentidos. Tenga cuidado que la imprudencia y el exceso de velocidad terminan en tragedia. En Quito informó Iván Casamen. En menos de 12 horas, 3 personas fueron asesinadas en Manabí. Los ataques violentos ocurrieron en Montecristi y Jaramijó.
Entre las víctimas hay un padre y su hijo quienes fueron acribillados en un taller mecánico. 2 atentados al estilo sicariato en menos de 12 horas cobraron la vida de 3 personas en Montecristi y Jaramijó. La primera víctima fue Marlon Delgado, de 45 años de edad, abatido en Colorado junto a su bus de transporte intercantonal. Ahí donde estaba fue que lo atacaron y ahí quedó, pues no alcanzó ni a prender el bus. Según testigos, varias detonaciones acabaron con la vida del transportista. El robo como móvil del crimen fue descartado. Y no, lo han estado esperando, porque no es robo, porque el teléfono lo tenía. El otro hecho de sangre ocurrió en Jaramijó. Un padre y su hijo fueron acribillados dentro de su taller mecánico. El hijo murió en la escena y el padre camino a una casa de salud. Precisamente 2 sujetos en este momento acaban de fallecer víctimas de un hecho violento en este sector. Las 2 personas tienen antecedentes por tenencia de armas. Sicarios desde un vehículo dispararon más de 12 veces. Como resultado, otra persona también resultó herida. No, yo estaba adentro, nomás fue una ráfaga de bala, nada más. Nada más. No, nomás vimos que ya estaban los vecinos muertos. Ellos son los dueños ahí, hijo y padre. Agentes de INASE, Criminalística y Fiscalía levantaron indicios que permitan identificar a los autores materiales del crimen de Sabino Ramón Valdivieso Quiroz, de 61 años, y de su hijo Sabino David, de 35 años. Se está investigando, llegaron personas, hay 2 personas fallecidas, una persona herida, en la cual también se va a proceder a hacer la respectiva investigación del caso. En el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó, 28 personas han sido asesinadas en lo que va de este 2021. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En la penitenciaría del Litoral, a pesar de tener una sobrepoblación de más del 50%, no existe presencia de agentes policiales en cada una de las torres de control. Ante esta ausencia, el director de la cárcel dispuso nuevos puntos de resguardo. Ingresamos a los pabellones de la cárcel, donde días atrás se registraron disturbios y asesinaron a 3 personas. Deseábamos conocer las condiciones en las que se encuentran los prisioneros. Al menos 300 de ellos permanecían en un pequeño patio. Y allí, nosotros, siendo custodiados por 4 agentes de control penitenciario, conocidos como ACP. Y es allí cuando uno se pregunta, ¿cómo hacen los uniformados para controlar a los internos, más aún en una revuelta? El director de la prisión, coronel Franklin Huerta, señala que cuentan con 274 guías para custodiar a 9.890 reclusos. Para este centro penitenciario deberíamos contar de un ASP para 20 PPLs, que sería más o menos la situación que podría normar, ¿no? Pero estos agentes civiles no están solos. 240 elementos de la Policía Nacional están ubicados en cada uno de los ingresos. Además, están instaladas 40 cámaras de seguridad. En el recinto existen 6 torres de control de 15 metros de altura. La idea es que desde allí se pueda visualizar y repeler cualquier enfrentamiento o intento de fuga. Pero, ¿qué sucede cuando estos sitios están vacíos? Hasta hace 10 días en cada estructura permanecía un miembro de la policía. Hoy, los uniformados ya no están subiendo. ¿El motivo? Que las torres son vetustas y escasas de seguridad física. Tenemos que en cierto momento establecer cuál es el requerimiento de policía, en qué nivel quiere la estructura de esto, para nosotros poder también establecer un presupuesto y organizarnos para poder reconstruir estas torres. En el reclusorio operan 5 organizaciones, los Latin Kings, ubicados en los pabellones 11, 1 y 4. Los choneros en los pabellones 12, 5, 6, 3 y 10. Los lobos situados también en el 10. Y los tiguerones a cargo del pabellón 8.
En tanto, la conocida estructura de los lagartos está presente en el CDP. El corredor de la antigua penitenciaría del Litoral, que dejó de funcionar hace aproximadamente 10 años. Hoy en día, este es uno de los puntos donde se registran enfrentamientos entre los internos de la cárcel. Tendríamos que demoler estas partes de las gradas y también colocar una especie de vallado, colocar en este vallado en esta parte de aquí y en esta parte de acá. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, trabaja en un proyecto para colocar esclusas en los exteriores de los 12 pabellones. Serían una especie de vallados para limitar el acceso de los internos a otras áreas, informó Jorge Salazar. En un primer balance del retorno progresivo y presencial a las aulas en el sistema educativo, se reportaron 2 casos de alumnos contagiados de COVID-19. La ministra de Educación, María Brown, informó que se activaron los protocolos respectivos. Al cumplirse 15 días del retorno presencial a las aulas en el sistema educativo nacional, de un total de 55.063 estudiantes de 1.230 instituciones que se acogieron al plan piloto, se identificaron 2 casos de alumnos contagiados de COVID-19 y se activaron los protocolos. Se contagiaron fuera del sistema educativo. Y con el Ministerio de Salud Pública se aplicaron las pruebas PCR a todas las personas que estuvieron en contacto con estos 2 estudiantes. La ministra de Educación precisó que el primer caso se reportó en la ciudad de Ambato, un estudiante de 13 años, y el segundo en Daule, alumno de 15 años. Los establecimientos volvieron a clases virtuales y los compañeros que tuvieron contacto directo estuvieron en aislamiento. Estamos monitoreando y acompañando a estas familias, no han tenido complicaciones y esperamos su pronta recuperación. En cuanto a los docentes, 7.202 son parte del retorno progresivo a las aulas. De esa cifra no hubo reportes de contagios y la vacunación para este grupo prioritario avanza con la aplicación de segundas dosis. 190.190 ya recibieron su primera dosis de vacunación y 50.087 han recibido la segunda dosis. También se refirió a las ceremonias de graduación de tercero de bachillerato. Dijo que están autorizadas con un aforo mínimo. La solicitud debe ser enviada al distrito de educación correspondiente. Solamente se podrán llevar a cabo si se llega a un acuerdo entre los padres de familia, los estudiantes de tercero de bachillerato, los docentes y los directivos, para que realicen estos actos de máximo 20 estudiantes con máximo 2 acompañantes. Por su parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, dio detalles sobre el regreso a la presencialidad en las instituciones de educación superior. Que de las 37 universidades, 0 casos positivos en docentes y 0 casos positivos en estudiantes. En este primer balance, las autoridades calificaron como exitoso el retorno presencial progresivo a las aulas. Informó Priscila Cadena. 4 grandes puntos de vacunación se habilitaron en el norte de Quito desde este 21 de junio. Las autoridades del Ministerio de Salud esperan que en las próximas horas se actualice la información sobre los sitios de inoculación para evitar confusiones. El Ministerio de Salud reportó que hasta este 22 de junio se aplicaron 3.580.667 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Actualmente existen puntos masivos de inoculación donde se fusionaron algunos sitios que hasta la semana pasada eran puntos de vacunación, lo cual generó confusión y malestar entre la comunidad. Yo tenía que ser vacunada en el Don Bosco. Yo llego allá. Claro, llegué allá y nadie, entonces yo feliz, ¿no?, de que no hay nadie. Total es que llego y me dice el señor, no, ya le cambiaron al Bicentenario. Ahí está el rótulo. Ese rato otra vez a venirme para acá y mire la cola. Central Técnico llegué 6:05 de la mañana. Y me dice un señor que llega de casualidad. No, señor, ayer dieron en las noticias de que está trasladado al Bicentenario. Ese rato toca venirse acá y mire la cola. Representantes del Ministerio de Salud esperan que la actualización de la información sobre los puntos de vacunación en las plataformas tecnológicas se dé en las próximas semanas. El CNE lo que tiene que hacer es redireccionar
por eso ya se estableció los puntos fusionados, ¿sí? Y entonces donde se haya ya cerrado esos centros de vacunación, van a tener que redirigir a los 4 puntos, por ejemplo en la zona norte, que están habilitados para la vacuna. En tanto, hay quienes llegaron al sitio después de las 8 de la mañana, una vez iniciado el proceso, y tuvieron una experiencia distinta. Una media hora. Proceso rápido. Sí, gracias. Vengo yo de Malchinqui. Son 4 sitios de inoculación en el norte de Quito. En el Colegio Sebastián de Benalcázar, en la Universidad Salesiana Sede Norte, en el Centro de Convenciones Bicentenario y la Unidad Educativa Municipal Calderón. Están con agendamiento las personas de 60 años de edad y también se han considerado a las personas con enfermedades graves, catastróficas o con discapacidad más del 50% entre los 40 y 44 años. Aquellas personas que fueron convocadas y no pudieron asistir podrán hacerlo este 27 de junio. El día domingo va a ser para todas las personas que rezagadas y que no alcanzaron durante la semana o semanas anteriores que ya no pudieron asistir a la vacuna, lleguen a los centros masivos para recibir su vacuna. Cifras gubernamentales señalaron que en promedio por día, solo en el Centro de Convenciones Bicentenario, se inmunizan a 2.500 personas. Informó Sofía Vintimilla. Desde el Ministerio de Salud se anunció la ampliación de 100 puntos de vacunación que estarían ubicados en los centros comerciales, farmacias, supermercados, entre otros. Esto con el fin de inmunizar a 9 millones de personas dentro de los próximos 100 días. Se pueda implementar en todo el país y en estos lugares que van a ser centros comerciales, las universidades, también un valiosísimo aporte en los estacionamientos. Van a haber lugares en los que uno va a poder ir con su auto, va a poder recibir la vacuna. Después del anuncio de la cartera de salud en incluir en la fase masiva de vacunación a 100 puntos adicionales, entre ellos farmacias, centros comerciales y supermercados, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se reafirmó lo dicho. Hemos puesto a disposición del Ministerio ya un inventario de farmacias, de centros comerciales, de empresas y de industrias que están además, tienen centros de salud o incluso instalaciones de infraestructura que se puede aprovechar para llegar a lo más profundo del país. Según la ministra Garzón, a partir del 15 de julio se recibiría la mayor cantidad de dosis en esta lucha contra la pandemia, por lo cual la funcionaria agradeció al Fondo Unidos por Ecuador, que se une con logística y centros de vacunación para que el proceso marche con rapidez y dignidad. Sí, muchos de los sectores empresariales, las florícolas, las empresas grandes, han hecho ya sus pruebas pilotos, nos han integrado en ellos para poder ir monitoreando cómo trabajar de la mano. Desde la empresa privada se espera la luz verde para iniciar con la cooperación. Aseguran que son más de 100 empresas que buscan ser parte de la ayuda social y sanitaria para el país. Hay también el contingente, recuerde, de la Cruz Roja, que es nuestro aliado estratégico, que ellos tienen 7,000 voluntarios y además están en las 24 provincias. El objetivo de la fase masiva de vacunación, que empieza a mediados de julio, busca inmunizar a 8,84 millones de personas entre 16 y 49 años, que conforman la población económicamente activa, informó Caterina Aguirre. El aumento de los robos a unidades económicas se ha incrementado en más de 100 casos en lo que va del año en la capital. Ahora, el modus operandi de la delincuencia es perpetrar los delitos con menor cuantía de dinero para no ser imputable por penas mayores ante la justicia. El accionar delictivo cada vez llena más de zozobra a la ciudadanía. Los vecinos dicen que han perdido la tranquilidad en sus barrios porque la delincuencia hace de las suyas a cualquier hora del día. Entraron con armas y nos sustrajeron lo que tiene que ver con billeteras y celulares. Me pusieron boca abajo, me amenazaron con dispararme si me movía. Estuve amarrado pies y manos, las manos para atrás y los pies también. Si bien en lo que va del año se ha registrado una reducción de 501 casos de delitos en la capital, según cifras de la Policía Nacional, la reactivación económica y el nacimiento de las nuevas formas de comercio de la ciudadanía estaría convirtiéndose en el nuevo objetivo de los malhechores. El delincuente, ¿qué prefiere ahora? No la cantidad mayor en el robo, sino precisamente lo menor por estrategia y por facilidad.
Por eso se llama delito de oportunidad. El general Alain Luna, comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, explica que los delincuentes estarían utilizando la normativa a su favor. Sus registros evidencian que en la mayoría de los casos, los robos cometidos no superarían el 50% de un salario básico unificado. Se han aprendido tan bien las leyes del COIP que el delincuente sabe que tiene que robar algo que no supere el 50% del salario básico. Entonces es detenido, la policía lo lleva a órdenes de autoridad competente, la autoridad competente se ve atada de manos porque la ley establece que es una contravención. A esto se suma que el proceso, en ocasiones un poco engorroso que la ciudadanía tiene que pasar para denunciar al delincuente, ha hecho que las cifras de delitos en la capital no presenten un panorama real de la inseguridad. Pero tenemos que ser conscientes también que la reducción en cuanto a robo a personas no es un dato totalmente real, porque dependemos de la denuncia en fiscalía. Y hay muchos ciudadanos que no están denunciando. Ante esta situación, el clamor ciudadano pide mayor resguardo policial en los barrios y espacios públicos. Los moradores aquí, vuelvo a reiterar, ha puesto oficio, está de oficio a las diferentes autoridades. Ya no es la paz de antes. Antes era mucha más seguridad. Los vecinos comentan que en algunos sectores los patrullajes son escasos y que inclusive desde hace meses atrás no cuentan con una unidad de policía comunitaria cercana. Sí, era un bonito respaldo, los señores policías estaban aquí, no sé qué pasó. Yo vivo en el centro histórico, igual no hay mucha cobertura policial, no hay mucha vigilancia. Pero ¿qué está realizando la Policía Nacional para contrarrestar estos factores y cómo las autoridades de turno pueden colaborar para combatir con la delincuencia? Conózcalo en nuestra siguiente entrega. Informó Mauricio Sánchez. En el distrito Calderón fue desarticulada una organización familiar dedicada al presunto delito de microtráfico. 10 personas fueron detenidas, entre ellas la líder de la estructura que ofertaba varios tipos de droga. A alias Trenzas y sus colaboradores cercanos les cayó la pesadilla policial en horas de la madrugada. Encapuchados del GOE, Gir y Gema les dieron el saludo de buenos días, les despertaron cuando los gallos empezaban a cantar y los perros ladraban por la presencia de extraños. La ciudadana Irma, conocida como Trenzas, y otros ciudadanos más eran los que organizaban a todas estas personas. El operativo policial dejó 10 detenidos, 6 hombres y 4 mujeres. La mayoría tienen algún grado de parentesco. Por eso se podría hablar de una organización familiar dedicada al microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Organización que ha sido desarticulada al día de hoy en toda su estructura, desde los expendedores, distribuidores, inclusive a la persona que se encontraba realizando el acopio. En 2 meses de seguimientos, agentes de la Unidad para Consumo Interno, respondiendo al llamado de auxilio de la comunidad por la invasión de droga en las calles de Calderón y sus alrededores, trabajaron en busca de los presuntos brujos que regaban droga en la zona. Era la pasta base de cocaína, marihuana y en ciertos lugares en el cocaína. Estamos hablando de cerca de 500 a 600 dosis que eran ventas diarias. La comunidad como que se cansó de los robos, asaltos, riñas, todo por la venta y consumo de droga, muchos aún a costa del riesgo que significaba registrar la actividad de los presuntos microtraficantes. Lograron grabar cómo operaban los sospechosos. En este video se ve caminar a una mujer realizando el conocido cruce de manos. Escondiendo las sustancias estupefacientes en sus prendas, en sus partes íntimas, en los bordillos de las aceras, debajo de piedras, para luego poder expender a la ciudadanía. Con todos los sospechosos guardados, la mayoría con antecedentes, esperan devolver la tranquilidad a esta zona del Distrito Metropolitano de Quito. Informó Iván Casamen. Mediante sentencia, la Corte Constitucional dispuso a la Corte Nacional de Justicia que tramite el recurso de revisión presentado por David Piña, sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de la joven Karina del Pozo. La defensa de Piña tiene la seguridad que ahí se podría establecer su inocencia. 2 personas más fueron sentenciadas en este caso. Casi a los 8 años de permanecer tras las rejas, David Piña, sentenciado a 25 años de pena privativa de la libertad por el crimen de la joven Karina del Pozo, ve la luz al final del túnel. El día de ayer hemos recibido la sentencia por parte de la Corte Constitucional, donde aceptan la acción extraordinaria de protección que presentamos, toda vez que fue inadmitido
el recurso de revisión presentado a favor del señor David Piña Bueno. Paulo Caña, abogado de Piña, se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional, que entre otras cosas indica que se han vulnerado derechos constitucionales, como el debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Con ello, como medida de reparación integral, la Corte Constitucional ordena que se devuelva el proceso a la Corte Nacional de Justicia para que sorteen un tribunal en la sala penal con el fin de que ellos conozcan el recurso de revisión que nosotros habíamos planteado. Fue la noche del 20 de febrero del 2013 que Karina, a sus 20 años de edad, acudía a una reunión con unos amigos en el norte de Quito, donde desapareció. Días después su cuerpo fue encontrado en medio de matorrales, en una quebrada en Llano Chico, con signos de haber sido ultrajada, violada y brutalmente asesinada. Con recurso de revisión nosotros estamos presentando 13 pruebas nuevas donde determinamos la no participación del señor David Piña Bueno. Si nosotros en la audiencia logramos justificar y probar que en efecto David Piña no estuvo en el lugar de los hechos donde lamentablemente asesinaron a la señorita Karina del Pozo, con ello la Corte Nacional debería aceptar el recurso de revisión y declarar la inocencia de David Piña Bueno. Posible inocente, sin embargo, tras las rejas, la vida ya le pasó algunas facturas. Lamentablemente, David Piña ha sido violado o fue violado, así como también ha amenazado e intimidado. Es por ello que se logró una sentencia de habeas corpus, donde fue trasladado a la cárcel 4, conocida como cárcel 4, hoy sabemos que es la cárcel 2 acá en Pichincha. La acción extraordinaria de protección fue presentada en la Corte Constitucional en enero del 2019 y tuvo respuesta 2 años 5 meses después, informó Héctor Romero. El vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, se reintegra a sus funciones luego de que el Tribunal de la Corte de Pichincha dejara sin efecto su remoción. Fausto Murillo volvió a reintegrarse como vocal del Consejo de la Judicatura luego de que el Tribunal de la Corte de Pichincha dejara sin efecto la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, mismo que dispuso su remoción el pasado 23 de abril. En la mañana de hoy se me ha notificado con la acción de personal y en estos momentos estoy en ejercicio pleno de mis funciones y de mis potestades. Murillo fue anteriormente removido de su cargo por un reporte del exministro de Trabajo Andrés Ich. Él mismo señalaba que Murillo recibió más de $30,000 tras acogerse a un plan de desenrollamiento de la función judicial. Fausto Murillo tiene un impedimento para regresar a la carrera judicial por haber terminado la misma por más de 25 años de servicio y haber recibido una compensación económica. Pero Fausto Murillo puede ejercer el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. El actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso, aseguró que hizo una consulta jurídica sobre el caso con los siguientes resultados. De acuerdo al artículo 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, y de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, el vocal Murillo no tiene impedimento de ser vocal del Consejo de la Judicatura. Por la remoción del cargo antes planteada desde la Asamblea Nacional, se analiza un juicio político contra el exministro de Trabajo Andrés Ich. Estamos recopilando a través de los documentos y de las declaraciones todo lo necesario para poder plantear como corresponde el juicio político a quienes han actuado de manera ilegítima, inconstitucional e ilegal. El Tribunal de Pichincha ha ordenado que tras los daños causados se haga una reparación integral a favor de Murillo. La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, al atender la apelación de la acción de protección, ha señalado una reparación, la misma que tiene que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se indique cuál es el valor. Informó Valeria Navarro. Próximamente la lectura de medidores de luz se respaldará con fotografías. Además, en Guayaquil, el 40% de usuarios ya cuentan con un sistema de lectofacturación, tras los escándalos por cobros excesivos en las planillas. Esto mientras que el Ministerio de Energía analiza límites a la tarifa Dignidad.
Sobre los excesivos cobros en las planillas eléctricas, autoridades anuncian soluciones. Aseguran que el primer paso ha sido la revisión de todos los casos irregulares. No revisamos solamente los reclamos, revisamos todas las observaciones que se hayan presentado sin la necesidad que el cliente haya presentado una demanda o un reclamo en nuestras agencias. La Corporación Nacional de Electricidad asegura que trabaja en aplicativos para la toma de lectura de los medidores. Estamos trabajando desde ya, es para que toda toma de lectura sea fotografiada. Según autoridades del CENEL en Guayaquil, ya se han aplicado al 40% de los usuarios un sistema que se llama lectofacturación. El lector, en el mismo momento que está tomando la lectura, imprime la planilla y se la entrega en manos del cliente. El cliente podrá observar los valores, la lectura tomada, compararla con el medidor y el lector ha sido capacitado para que pueda dar una explicación al cliente por sus valores. El ministro de Energía, quien junto a las demás autoridades comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, indicó que analizan los límites para la tasa de dignidad estacional. Los patrones de consumo son absolutamente distintos en verano e invierno. De manera que lo que tenemos que hacer es estudiar ese patrón de comportamiento y de demanda de los usuarios para fijar esos límites en función de las condiciones climáticas y las estaciones en la costa. Ante los cobros excesivos registrados en las planillas eléctricas, el gobierno ha anunciado medidas de compensación a los usuarios que se han visto afectados, informó Valeria Navarro. Antes de finalizar, amigos televidentes, pedimos su ayuda si tienen información. En el sector de la Kennedy, al norte de Quito, fue robado este vehículo marca Hyundai Tucson color plata de placas PVD 4187. Si usted tiene alguna información, comuníquese a los siguientes números: 098-331-6914, 099-043-3266. Muchísimas gracias desde ya. Y con esto, momento de descansar, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.